Muy buenas noches, querida maestra. Hoy voy a exponer sobre los cambios y permanencias económicos, sociales y políticas ocurridas entre 1930 y 1990. Su influencia y confrontación en el Perú sobre el tema agrario. En 1930 y 1990, el Perú vivió una serie de cambios y permanencias en los ámbitos político, económico y social, que moldearon la actualidad real. A continuación, presento un análisis detallado de estos aspectos. La crisis de la República Aristocrática en 1930 y 1939, con la dictadura de Luis Sánchez Cerro, marcó un inicio de un periodo de inestabilidad política. El gobierno militar abolió la Constitución de 1933 y restringió libertades civiles. El gobierno de Manuel Odría, en 1948 hasta 1956, implementó políticas de modernización y desarrollo económico, pero también consolidó un régimen autoritario. Este periodo también fue la influencia del militarismo en la política peruana. En el entorno democrático de 1968 a 1980, la reforma agraria impulsada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado transformó las estructuras agrarias del país, aunque generó tensiones en el sector agrario y con los terratenientes. En el conflicto interno de 1980 a 1992, el surgimiento de grupos terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, MRTA, marcó una etapa de violencia y crisis en la década de los 80, que culminó en un periodo de terrorismo y violación a los derechos humanos. Los cambios económicos de la crisis económica de los 80, el Perú sufrió una severa crisis en la década de los 80, caracterizada por la hiperinflación, como sabemos en el tiempo de Alan García, la devaluación de la moneda y un aumento de la pobreza. El neoliberalismo y la reestructuración en 1990, con la llegada de Alberto Fujimori al poder, se implementaron políticas neoliberales que incluyeron la privatización de muchas empresas estatales, como son las 33 mineras en el Perú, y la liberación del mercado, el libre comercio. Estas medidas buscaban estabilizar la economía, aunque generaron dificultades. Y el cambio social, movimientos sociales a lo largo del siglo XX, se fortalecieron los movimientos sociales, particularmente en la defensa de derechos laborales y agrarios. Las luchas de los campesinos y trabajadores sentaron las bases para la movilización social contemporánea. En aquellos tiempos, recuerdo yo, cuando mi padre era también secretario de sindicato del CGTP, se exigía las 8 horas laborables, ya que en la minera ellos trabajaban hasta 14 horas y la paga era muy poca. Fue una lucha también que se derramó sangre, en ese sentido. Y el impacto de la violencia, el conflicto armado, dejó profundas huellas en la sociedad peruana. Con miles de víctimas y desplazados, estos han influido en la memoria peruana y en forma que se recibe la justicia y la reconciliación en el país. En la permanencia hubo bastante desigualdad socioeconómica. Había 3 niveles, que era la alta, la media y la baja. A pesar de los cambios, de la desigualdad y la pobreza siguen siendo problemas persistentes en el Perú, afectando especialmente a las comunidades indígenas y rurales. La cultura política, la inestabilidad política de desconfianza hacia la institución han perdurado, afectando la gobernabilidad en el desarrollo de la democracia. Dejándonos así como conclusión, en 1930 a 1990, en el Perú está marcada por transiciones significativas que han dejado una impronta y una estructura política, económica y social que comprende en esencial para interpretar la realidad
La historia reciente del Perú resalta la importancia de abordar las desigualdades pertinentes y fomentar un diálogo exclusivo e inclusivo que permita avanzar hacia un desarrollo más equitativo y sostenible.